acuerdo? Entramos en tema, pero como siempre, como todas las cosas que pertenecen a la piedad, hoy tenemos algo importante, tengo algo importante que hablarles. Para ello inclina tu rostro y como todas las cosas que pertenecen a su poder, a su reino, a su majestad, a su imperio, dile, heme aquí, amado Señor Padre, heme aquí, amado Señor Hijo, heme aquí, amado Señor Espíritu, hoy rendidos a tus pies, invocando tu nombre, invocando tu presencia, tu palabra, tus promesas, tus pactos, invocando tus mandamientos, tus estatutos, tus ordenanzas, tus preceptos, tus leyes, tus decretos, Señor, invocando tu presencia, tu provisión y tu providencia sobre nuestra vida. Rendimos culto, loor, homenaje, tributo al Rey, al que nos amó y se entregó por nosotros. Aquel a quien nosotros amamos, porque Él nos amó primero. Hoy, rogando, Señor, agradecidos, para que nos quites vendas, mi Señor, y reveles tu palabra, para que develes, mi Señor, el resplandor de tu gloria, el resplandor de tu rostro en nuestra vida, sobre nuestra vida, Señor, esta que decimos nuestra vida, pero que tú nos la prestas, Señor, cada día, porque aún con nuestro respirar, invocamos tu nombre, evocamos tu presencia, precioso Señor. Te rogamos en Cristo Jesús, sea hecho por medio de tu Espíritu Santo. Amén. Siempre hemos dicho esto como referencia para, antes de entrar en el tema, quiero hacer un paréntesis, porque sabemos que la enseñanza es solamente para quién, Marcos. La enseñanza es para quién, para los creyentes. Casani. Para los entendidos. ¿Es para quién? Sabios. ¿Sabios? Y Y entendidos. Hay muchos creyentes. Mucha gente cree en Dios. Mucha gente cree en su palabra. Pero la pregunta es ¿cuántos le creen a Él? Para los creyentes fervientes. Y más allá, ¿cuántos la obedecen? Es que cuando crees en Dios, la fe implica varias cosas. Creer en Dios, creer en su palabra, creerle a Dios y obedecer a Dios. Hay mucha gente que cree en la palabra y le cree, pero ¿qué dijimos? No obedecen. No están ni dispuestos ni disponibles para obedecer. Entonces, la enseñanza es solamente para sabios y para entendidos. Es decir, aquellos que creen en Dios, que creen en su palabra, que le creen a Él y que le obedecen. No dijo el maestro, el que escucha mis palabras y me obedece, yo permaneceré en él, mi Padre permanecerá en él, juntos haremos morada en él. Y la palabra obedecer significa ¿qué? Obedecer. La palabra obedecer significa obedecer, punto. Para aquellos que se meten mucho en la teología y que saben mucho y bla, 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 etcétera, la obediencia, en mi vida he trabajado con una o dos personas. En mi vida, en mi caminar con el Señor me refiero.
muy raras, yo diría extraordinarias, en el sentido de la obediencia, de la humildad, cosa que hoy ya no se ve tan notorio en el pueblo de Dios, Casani. Hermanos, a quienes yo les decía, hermano, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, sí, hermano, hecho. Y lo hacía. Nunca escuchaba yo de estas personas que me dijeran, hermano, es que mira, que es que no puedo, es que, hermano, no. Había un hermano, tú lo conoces, que yo le decía, hermano, ¿puedes tal día, tal hora? Hermano, a esa hora estoy en mi trabajo, pero voy a pedir permiso. Y pedía permiso y estaba ahí. ¿Sí me explico? Dios siempre lo respaldó al hombre. Es decir, la obediencia no conoce límites. Cuando hay la intención, hay la obediencia, hay la humildad, no hay pretextos para obedecer el llamado de Dios. No los hay. Obviamente tampoco estamos diciendo que en todos los casos es igual, porque hay situaciones en donde aunque querramos, no podemos, por las situaciones, por las circunstancias. Esto lo menciono porque hay un sentido espiritual que se llama análisis. Hemos dicho que nosotros tenemos sentidos espirituales. Ya mencioné algunos, más de 300 sentidos espirituales, Marcos. Dices, ¿de dónde sacas más de 300? Y faltan. Ya mencionamos el otro día unos. ¿Recuerdas, Leo? Mencionamos como 15, 20. Y eso nada más fue como una pequeña introducción. Pero hay un sentido espiritual que se llama análisis. El análisis espiritual es un sentido espiritual que Dios pone en sus hijos, en aquellos que están dispuestos, en aquellos que son sabios y que son entendidos. Escucha, y el ser sabio y ser entendido no necesariamente significa que sepa mucho o que entienda mucho. Tiene que ver con la disposición y con la disponibilidad para escuchar la palabra de Dios, para escuchar la enseñanza y aceptarla. Pero también ¿para qué? Para escudriñarla. El análisis es un sentido espiritual que Dios nos pone para nosotros discernir la palabra de Dios y entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Me explico? El análisis nos puede llevar al discernimiento, pero el discernimiento también nos puede llevar al análisis. ¿Me estoy explicando o no? Digo, estoy usando palabras que para muchos no tienen mucho sentido, sobre todo los modernos que decimos en México, el discernimiento se lo pasan por el arco del triunfo. Es decir, el discernimiento es algo que a la gente de hoy ni le va, ¿ni qué? Ni le viene. Les da igual. Es más, ni les interesa. Discernimiento. Que va de la mano ¿con qué? Con análisis. Para poder entender esto, necesitamos saber que para poder analizar la palabra de Dios,
tenemos que usar las herramientas, ¿qué?, adecuadas. Y la herramienta adecuada para analizar la palabra se llama la Escritura. Ayer estábamos platicando el hermano Leo y su esposa, la hermana Ludín. Compraron unas cortinas nuevas. Yo estaba sentado observando las cortinas, ya las colocaron, tan bonitas. Y le dije al hermano Elliot, oye hijo, ¿cuánto miden esas cortinas? Me dijo, miden 2.10, ¿por cuánto, Elliot? 2.88. Por 2.88. 2.10 de alto por 2.88 de ancho, casi 3 metros, ¿cierto? Y le dije, no miden 2.10. Y empezamos como que a querer contender. Dios me dio una cierta habilidad. Observo y nada más a simple vista puedo detectar desniveles o medidas sin usar lo que aquí llamamos un metro, o sea, una cinta métrica. Dije, no, esas cortinas miden alrededor de 1.80, 1.90, si no es que menos. No, me decía él, en el instructivo dice que es de 2.10, me decía. Empezamos como que a querer discutir, le dije, mira, no vamos a discutir, ¿tienes por ahí el metro que te regalé? Dice, sí. Digo, toma el metro Y mídelo. y mídela, le dije. Y bájate en alguna estación cercana. Mídela. No estoy balconeando, quiero llevarlos a un punto. Quiero llevarlos a un punto. Se levantó, fue por la cinta métrica y le dije, ahora mídela. La midió. ¿Cuánto mide? 1.90, dijo. Pero es que en el paquete dice 2.10. Dije, hijo, o fue un error, o te vieron la cara, le dije. ¿Sí me explico? ¿Entienden la idea o no la entienden? ¿Cuál es la idea? Hubo recorte de personal. ¿Cuál es la idea que quiero transmitirles? Que en el mundo hay mucho daño, hermano. No. Allí decía, en el paquete, que las cortinitas miden 2.10, pero no miden 2.10, mide 1.90. ¿Cómo supimos que miden 1.90 y que el instructivo estaba mal? Porque hiciste un análisis visual. Hice un análisis visual, ¿cierto? ¿Sí? Hice un análisis visual. A veces nosotros trabajamos herrería, trabajamos carpintería, trabajamos albañilería, le hacemos a lo que sea. Dios nos ha dado esa gracia de poder entender un poquito de esto, de aquello. A veces, en alguna ocasión, el hermano Leo, colocando la losa de su casa, le dije, hijo, esa parte está desnivelado. No, papá, está bien. Ponle el nivel. No, ponle el nivel. Lo ponía, ¿qué pasó? ¿Estaba o no? Y cosita de nada, ¿eh? Son habilidades que Dios nos da. No estoy hablando con soberbia, son habilidades. De alguna manera, a lo largo de los años, pues he entrenado mi visión para detectar esos detallitos que para muchos pasan desapercibidos. Yo hice un análisis visual de la cortina y dije, se ven bien bonitas las cortinas. Pero le pregunté, ¿cuánto miden, hijo? 2.10. No miden 2.10. No, que mira, que no mide 2.10. Es que el instructivo no mide 2.10.
Mi análisis visual dijo que esas cortinas miden menos de 2 metros. Desarrollaste ojo de buen cubero. ¿Me explico? Pero para poder saber la medida exacta de esas cortinas, ¿qué hicimos? Usamos la herramienta adecuada. ¿Cuál fue la herramienta adecuada? El metro. La cinta métrica. La cinta métrica no miente, hermano Elliot. Así que si quiere discutir el hermano Elliot, a pesar de que con la cinta él mismo está mostrando que las cortinas miden menos de 2 metros, entonces si él quiere alegar, entonces es porque él es un necio, un terco, un obstinado. ¿Me estoy explicando? Cuando nosotros usamos la herramienta adecuada, no hay lugar para el error. ¿Recuerdas lo que hacía el hermano Ford Wilson, Marcos? Cuando les daba enseñanza, un maestro que ya partió, un instructor de la palabra, mis respetos, yo aprendí mucho. En el poco tiempo que conviví con él, aprendí mucho de él. ¿Cuál era una de las formas de enseñanza que él hacía? Que él practicaba con ustedes, cuando invitaba a gente para que les enseñara. La idea era A ver, que nosotros, desde el principio, ¿qué hacía? meter sacerdotes A ver, de otra... permíteme. ¿Dónde se daba esta situación? En la escuela. En la escuela. El hermano Marcos es egresado de un instituto bíblico. ¿Tienes título? Si no, no lo creo. Ahí no hay títulos. Entonces no. No vale. El hermano Marcos es egresado de un instituto bíblico. Y los maestros que él tuvo fueron hombres ungidos de Dios, ¿cierto? Con mucha sabiduría, mucha revelación. Pero este hermano siempre para mí se destacó por muchas razones. Un hombre lleno de amor, de humildad, un hombre sencillo, era un hombre norteamericano. ¿Como cuánto medía? ¿Como 1,90? Era enorme el hombre. Más o menos. Delgado como espiga. Pero ese hombre era un hombre con una paciencia, un amor para enseñar que, bueno, yo soy tosco al hablar. A veces soy rudo. Ese hermano no, ¿eh? Todo lo contrario. No, todo lo contrario. Pero bueno, Dios nos da cualidades diferentes a cada uno. Platícanos qué es lo que el hombre hacía para enseñarles a despertar el discernimiento y el análisis. Pues nos mandaba de diferentes sectas, religiones, Fuerte, hermano, que te escuchen. protestantes, testigos, mormones, católicos, para que cuando él se saliera, nosotros, o cuando salía él a despedir a la persona, nos quedábamos todos viendo como que esto no está bien. Entonces, en la cara de Juat, como dice, ¿no? Entonces, cuando llegaba el hermano, como si nada, ¿no? Nos ve, ¿qué pasó, hermanos? ¿Por qué los veo así? Y ya le explicábamos, es que no nos pareció esto, por esto, por esto y por esto. Perfecto, dice, esa era la idea de traer gente para que ustedes empiecen a observar lo que está bien y lo que está mal, a discernir. Eso es, por eso lo hacían. ¿Están entendiendo la idea de esta enseñanza? Este varón lo que hacía era dejar que gentes de otras sectas, de otras denominaciones, en el instituto bíblico los invitaba, ¿cierto? Sí. Para que le enseñara a los jóvenes, les diera una plática. Con una plática, ¿cierto? Podría invitar a un sacerdote católico, podría invitar a un pastor mormón o un pastor testigo, etcétera, etcétera. Obviamente, por ahí hay una frase que anda muy de moda, que dice,
Y tiene razón, sí es cierto. Yo no lo había razonado de esa manera, no lo había analizado. Dice, el pastor que está enseñando la sana doctrina, que está enseñando la palabra correctamente de parte de Dios, no se tiene que preocupar si sus ovejas van o asisten a una reunión en otra congregación, porque él sabe que las ovejas están, ¿qué? Bien entrenadas, bien instruidas. Pero el pastor, escucha, y si es cierto, eso es una realidad hoy en el pueblo de Dios. Y díganme si miento. Corríjanme si estoy equivocado. El pastor que prohíbe a sus ovejas, entre comillas sus ovejas, que asistan a otras iglesias, es un pastor que no está enseñando ni la sana doctrina, ni está cuidando en oración a esas ovejas. Son perros mudos. Porque tiene miedo de que las ovejas se le vayan. Sí, se les caigan las vendas. Sí, se les caigan las vendas. Porque una oveja bien instruida, una oveja a la que el pastor le está quitando vendas, por así decirlo, es una oveja que no será movida de la fe. Ni conmovida. Ustedes me pueden decir, ¿qué tiene que ver? ¿De qué quieres hablar, hermano? ¿De qué se trata? Bueno, esta es la segunda vez que sucede. La enseñanza anterior hablé acerca de el anatema, ¿recuerdan? ¿Qué es anatema? Y dijimos, anatema es una ofrenda a Dios. ¿Cómo, hermano? ¿Recuerdas, Marcos? Es una ofrenda a Dios, pero destinada para ser destruida, sin posibilidad De redención. de redimir. Es decir, no hay manera de redimir esa ofrenda. Recordando lo que hablamos respecto a que en la antigüedad, si alguien ofrendaba algo y luego quería recuperarlo, tenía que recuperarlo a un alto precio. En el anatema no hay nada que redimir, no hay nada, no se puede recuperar, no se puede comprar. Lo dado, dado. No, porque el anatema es una ofrenda a Dios destinada para ser destruida. Tal fue el caso, dijimos, ¿de quién? ¿De quién? Está como Moisés. De Acán. De Acán. Acán. ¿Recuerdan la historia, el pecado de Acán? Sí. Que tomó, dijo, del anatema, cuando Dios había prohibido Había dado la orden. tomar cualquier cosa. Y dice que fue y la escondió en su tienda. Y dije, el castigo fue que la tierra los tragó Se vivos. abrió la tierra y los tragó. Pero ¿qué creen? No es cierto. ¿Sabe cuál a veces es el propósito de Dios? Para hacer que sus hijos analicen la palabra de Dios. Casani, Elliot, Marcos. Me llama mucho la atención el método que Wilson usaba. Ford Wilson se llamaba el hombre. Porque él siempre enseñó la sana doctrina, ¿cierto? Era un hombre de ayuno y de oración. La doctrina sin las rodillas es una doctrina hipócrita, aunque sea la doctrina correcta. Escuchen, la doctrina sin las rodillas es
una doctrina hipócrita, aunque sea la doctrina correcta. Y ese varón instruía a sus alumnos con las rodillas. Pero él usaba métodos muy interesantes, entre ellos llevarles personas con doctrinas erróneas para que los alumnos meditaran y reflexionaran en lo que estaban escuchando. Porque cuando tú como instructor estás enseñando la sana doctrina con las rodillas, el Espíritu Santo respalda su palabra. ¿Dónde está el error, Casani? ¿Dónde está el error? Porque no es cierto que la tierra se tragó a Acán y a su familia. No es cierto. El libro de Génesis, no, el libro de Éxodo, nos dice que la tierra se abrió cuando Moisés bajó del monte y arrojó las tablas, ¿no? Pero no cuando Acán... No. ¿Se dan cuenta de la importancia del análisis espiritual? De la importancia, aquí ya no tanto es discernir. El discernimiento viene cuando estamos escuchando una palabra y el Espíritu Santo nos está diciendo ¿qué? ¿Marcos? ¿Sí o no? En alguna ocasión les mencioné, hay veces que yo escucho una palabra y empiezo a sentir, a presentir, a discernir y pienso, no, aquí hay algo que no cuadra. No estoy seguro por qué. Necesito investigar, pero aquí hay algo que no cuadra. Algo aquí no está bien. ¿Cierto? Eso es ¿qué? El discernimiento. El análisis viene cuando empiezo yo a, digámoslo así, a poner en duda lo que estoy escuchando porque digo, no. A ver, la palabra de Dios dice esto. Y aquellos sabios y entendidos que escucharon al hermano Antelmo decir que la tierra se abrió y tragó a Acán y a lo que tenía, y que conocen las historias, ¿saben qué pensaron primerito? Este hombre está mal. Y sí. ¿Y saben por qué? Porque cuando hablamos de Josué 7, que nos narra la historia de Acán, que tomó del anatema, y lo que hablamos la enseñanza anterior, y sucedió todo lo que sucedió. Dice que Josué ordenó al pueblo que apedrearan a Acán y a todo lo que tenía. ¿Se dan cuenta? No se lo tragó la tierra. ¿Fueron qué? Apedreados. ¿Cuándo se abrió la tierra, hermano Elio? Pues cuando Moisés les dijo le dijo que separara, o sea, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Y quién está? Y separaron a los levitas, ¿no? Análisis. Y esto tiene que ver con el conocimiento. Porque si no conocemos la palabra, entonces sucede esto. Resulta que el caso, la situación de cuando se abrió la tierra fue cuando Coré y su séquito
de príncipes, principales del pueblo, se levantaron contra Moisés y contra Aarón para tratar de arrebatarles el sacerdocio. Pero ¿dónde dice eso la Escritura, hermano? Sí, lo dice. Váyanse a Números 16. Y Coré era primo, ¿no? De Moisés y Aarón. A ver, vamos a... Porque ya le- ¿A qué? Números 16. La rebelión de Coré. La rebelión de Coré. Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 hombres, varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Uy, eran de los gobernantes del pueblo. Eran principales. Principales. No eran cualquier gente. Eran gente de suma importancia. Eran cabezas en el pueblo, que obviamente estaban bajo la autoridad de Moisés y de Aarón, porque Dios le entregó la autoridad total a Moisés y a Aarón le entregó la autoridad sacerdotal. Recordando que en la Escritura nos habla del ministerio levítico y del ministerio Sacerdote. aarónico. Ujú. Aarónico. Cuando menciono aquí y les digo a los hermanos, gracias levitas, les estoy diciendo gracias sacerdotes levíticos. Pero el sacerdocio aarónico, por decirlo de alguna manera, para explicarlo, lo tengo yo. ¿O me equivoco, Marcos? No estoy insinuando otra cosa. Quiero que lo entiendan tal como la Escritura lo enseña, porque a final de cuentas también soy sacerdote levítico. Pero Dios me dio el sacerdocio, ¿qué? Aarónico. Es decir, que aunque somos levitas, somos sacerdotes ante Dios, según Dios, pero ellos son levitas y yo soy aarónico. Aquí nos menciona que estos hombres, capitaneados por Coré, hijo de Leví, ¿hijo de quién? Leví. De Leví, y otros hombres, hijos de Rubén, ellos son o fueron los hijos de Jacob, que por cierto la palabra Rubén significa, miren, un hijo. Eso significa la palabra Rubén, y lo sé porque tengo un hijo que se llama de nombre Rubén. Y fue la expresión que dijimos cuando nació. Miren, un hijo. Yo no sabía, hasta después me enteré, porque, y mire cómo Dios hace lo que hace, y cómo lo hace, porque le pusimos Rubén, y yo no sabía qué significaba la palabra Rubén. Hasta después que investigué, miren, un hijo. Leví, ¿qué significa? Unión. ¿Cierto? ¿O no? ¿Qué significa Leví? Es unión. Unión. Les estoy dando datos que muchos de ustedes no saben. Y que muchos de ustedes, ayer comentando en la enseñanza, le dije al hermano Casani, oye, hay tanta gente que no le gusta leer las genealogías en la Escritura. Pero hay tanta riqueza en las genealogías
tanta enseñanza, ¿cierto, Pedro? Me dice el hermano, no solo no les gustan, se las brincan. Y sí es cierto. ¿Cuántos de ustedes se han brincado las genealogías? Porque son aburridas. Un día deténganse un poco a leer las genealogías y encontrarán un mar de misterios y de riquezas allí en las genealogías, Pues ahí está la de base. enseñanza. Ahí está la base de donde vino Jesús. Así es. Entonces, ¿Cuántas generaciones antes? Y la, a David después. decíamos, la palabra Leví significa ¿qué? Unión. Unión o unidad. Estos hombres se rebelaron, juntaron, Coré juntó a toda esta gente para arrebatarle o para pelearle el mando a Moisés y a Aarón. Fue tal el enojo de Dios contra estos hombres que si ustedes leen toda la historia del capítulo 16 de Números, dice, por ejemplo, el 26, y él habló a la congregación diciendo, apártense ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquen ninguna cosa suya para que no perezcan en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Esos cuatro fueron los principales conspiradores. Salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conocerán que el Señor me envió para que hiciere todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, mueren estos, o si ellos al ser visitados según la suerte de todos los hombres, entonces el Señor no me envió. Mas si el Señor hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conocerán que estos hombres irritaron al Señor. ¿Y qué dice? Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Ahí está el detalle. ¿Dónde está el error? Que esto no fue lo de Acán, porque lo de Acán dice que los apedrearon y luego los quemaron, y sobre ellos hicieron, dice, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió al ardor de su ira, del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama Valle de Acor hasta el día de hoy. Ahora, ¿será importante que la enseñanza? Claro que sí. Pero es sumamente importante que nosotros analicemos lo que nos enseñas. Exacto. Exacto. Que no nos traguemos todo. Exacto. Pero tú te tragaste la píldora. Pero... Sí, yo me la tragué. Exacto. Ese es el punto. Por no analizar. Por no analizar, por no ¿qué? Escudriñar la escritura. Cuando que siempre que acaba tu prédica nos dices que lo hagamos, porque sabemos que en ella está la vida eterna. Y ella testifica de Dios. Que si me equivoqué, que si lo hice intencional, eso ustedes nunca lo sabrán. Es lo de menos. Es lo de menos, porque nuestro deber es escudriñar la palabra. Exacto. Hoy no sé qué hora era, la verdad. Si me preguntaran, me estoy cayendo de sueño. Tengo mucho sueño. Pero en la madrugada Dios me despertó, ya no me dejó dormir.
pensando en esto. ¿Y sabes por qué? Porque no soy yo, es Dios el que te está enseñando a ti. El problema hoy de los que se paran en un altar a predicar o a enseñar, entre comillas, es que muchas veces hablan de su propio corazón, Marcos. Y la gente está tan acostumbrada a seguir a sus líderes que no ponen en análisis la palabra de Dios. Y eso es un grave problema, porque por eso hay tantas herejías. A mí no me da pena. Yo no tengo problema en pararme y decir y hacer una corrección. Esto que dije no es cierto. ¿Y sabe por qué? Porque para mí es una oportunidad para instruirlos y enseñarles a que ustedes escudriñen la Escritura. Los que conocían esta historia, obviamente pensaron mal de mí. Pero si analizan bien, hay gente que cuando se usan ciertos métodos de enseñanza, aprenden más. Ah, sí, cierto. Ah, yo no me había fijado. Ah, no, sí, yo no lo había notado. Como dijo Casani, ¿cierto? O el hermano Elliot, que de hoy en adelante, aunque él ya conocía estas historias, pero de hoy en adelante a él ya no lo van a llevar al baile, decimos aquí, cuando le quieran decir otra cosa. Es como cuando la burra de Balaam, del profeta, que dicen que él era un profeta de Dios, y cuando le decimos a la gente, es que pareces burro. Pero si allí en la historia dice que el burro o la burra era más inteligente que el profeta, era más inteligente que el profeta, entonces ¿por qué nosotros comparamos a veces a las personas con burros para tratar de decirles que son tontos? Y cuando no. Pero cuando analizamos estas historias, nos damos cuenta que tienen mucho sentido. Sentido espiritual y sentido material. Porque muchas veces, ¿cómo podemos esperar o cómo pretendemos que la palabra de Dios se haga real en nuestra vida si no la analizamos y no la aplicamos? Si no estamos usando las herramientas necesarias y ¿qué? Correctas. Las herramientas correctas. ¿Cuál fue la herramienta correcta, Elliot, para saber y terminar con esa confusión y esa casi discusión acerca de las medidas de las cortinas? ¿Cuál fue la herramienta correcta? El metro, el análisis. La cinta métrica. ¿Están analizando lo que están escuchando? ¿O no lo están analizando? Por eso la gente hoy no tiene, bueno, sí tiene, pero no lo está ejercitando. El discernimiento espiritual, el sentido común. Todas estas historias tienen sentido común. Cuando nosotros discernimos, cuando nosotros analizamos, empezamos a aprender cómo es la palabra de Dios, lo que significa la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos dice. Y es cuando la palabra de Dios, Casani, se empieza a hacer real a nuestro espíritu, Marcos. Pero como los creyentes modernos son una bola, una caterva, una parvada
de holgazanes, de parásitos que no quieren analizar la Escritura, que no quieren leer la palabra, que no quieren conocer la palabra de Dios, sino que se conforman solamente con lo que sus líderes les dicen. Por eso hay tanto rufián, por eso hay tanto maleante en los altares, por eso hay tanto bandido, sinvergüenzas, parásitos, buenos para nada, que lo único que hacen es lucrar con la fe. Y por eso hay tantos, decimos aquí en México, borregos. Tanto borrego que solamente van siguiendo a su líder como ovejas al matadero. ¿Suena fuerte? ¿Se escucha feo? Pues sí, sí. En algún momento de nuestro caminar con Dios, todos incurrimos en eso, en ese mal, en ese vicio. Yo lo hice. Pero cuando Dios me empezó a quitar vendas, ay caramba, decía yo, ¿nunca ha notado que cuando Dios les revela una palabra, parece como si les quitaran algo de la vista? Es esa sensación que tenemos, como si algo cayera de nuestra vista. Es que Dios nos quita vendas. Y cuando Dios nos quita vendas, ya no hay excusa. Ya no hay margen para el error. Si nosotros seguimos reincidiendo en el viejo error, en los viejos vicios, en los viejos pecados, es porque nos gusta volvernos a poner los harapos viles y sucios que antes traíamos. ¿Me estoy explicando? Porque es más fácil seguir al hombre que seguir a Dios. Porque es más fácil obedecer al hombre que obedecer a Dios. Pero ¿qué está escrito? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si tú escuchaste lo que enseñé y cuestionaste y dijiste, el hermano está equivocado, tienes toda la razón. Y si tú pensaste, este hermano está enseñando una falsa doctrina, tienes toda la razón. Este hermano está enseñando cosas que no son ciertas, está mezclando historias, tienes toda la razón. Pero eso a ti te hace analizar la palabra. ¿Por qué? Porque te hace escudriñar la Escritura y te hace discernirla. Y cuando esos sentidos espirituales, el escrutinio es un sentido espiritual, Marcos. Escudriñar. Se dice escrutinio, ¿cierto? Es un sentido espiritual. El análisis es un sentido espiritual. El sentido común es un sentido espiritual. La lógica es un sentido espiritual. Aquí estoy usando la lógica. ¿Y saben por qué? Porque los estoy llevando a razonar. El razonamiento también es un sentido espiritual. Con lógica, lo que estoy haciendo. Los estoy llevando a un aprendizaje más allá de lo que ustedes aprenderían si están solamente sentaditos, recibiendo y comiendo lo que están, ¿qué? Escuchando. Como le dije a Casani, tragándose la píldora. Por eso la Escritura dice que los pastores alimentan a sus ovejas con cascajo. Pero dice, yo soy el buen pastor, el que por mí entrare, ¿qué hallará?
el que por mí entrare hallará ¿qué? Porque él dijo, yo soy la puerta de las ovejas, soy el buen pastor. Pero dijo, el que por mí entrare hallará ¿qué? Salvación. Pastos verdes. Comida Hermanos, fresca. me preocupan, Comida fresca. Pastos verdes. ¿Comida qué? Adecuada. ¿Por qué? Porque están usando la herramienta adecuada, que es la puerta correcta. ¿Quién es la puerta? Jesús. Jesús. ¿Cuál es la herramienta correcta? La palabra. La palabra. Ahora, para aquellos que me señalaron y me condenaron ahora entienden por qué a veces suceden las cosas. Para mí es satisfactorio porque yo creo que mucha gente aprende más así. Se dice que debemos aprender ¿de qué? De los errores. De nuestros errores. Y así crecemos más. Que si me equivoqué, que si fue intencional, eso tú no lo sabrás. Yo solo sé que no sé nada. Y que lo que enseño aquí es lo que Dios me da. Se agregó. Se agregó. No se agregó, se agregó. ¿Quién lo dijo? ¿Sócrates o Platón? Sócrates. Sí, fue el mismo que dijo al pueblo que fueres, haz lo que vieres, ¿no? Si no mal recuerdo. Pero imagínense nada más, si yo voy a un pueblo donde hay puro sodomita y pues tengo que hacer lo mismo que ellos, no, pues no. O sea, hay puros ladrones, no, pues no, pues no. No, hay dichos que están mal dichos y hay dichos que están bien dichos. Pero es importante, ¿por qué creen que para este servidor es tan apasionante la enseñanza, Casaña? ¿Me explico? Porque es más satisfactorio, como nuestro hermano Elliot ora al inicio de la reunión y dice, aunque fuere un alma, pero Señor, revélate. A veces nosotros buscamos multitudes y miles y centenares de gentes, aunque sabemos que la enseñanza, estos videos, estas transmisiones llegan a muchas partes del mundo. Pero nosotros no estamos pensando en que toda la gente que nos oye o nos ve está entendiendo lo que se está enseñando aquí. Ojalá fuera así. Que toda la gente que ve y oye estos videos, estas enseñanzas, estuvieran recibiendo, que Dios les estuviera quitando la venda. Pero digo, Dios sabe lo que hace y cómo lo hace. A Él le place quitarle vendas y develar su palabra a 1, a 2, a 5, a 1000. Solo Él lo sabe. Nosotros no sabemos lo que Él está haciendo en la gente que está escuchando esta palabra. Pero para aquella gente que está recibiendo, aquellos a los que a Dios le plació hacerlos sabios y entendidos, bendito es el Señor. Y que aprendan sobre todo también a que hay que aprender, ¿de qué? De los errores. ¿De acuerdo? Mucha gente está cuestionando la enseñanza acerca de que estamos dando respecto al paganismo, a la idolatría, a la traición. Pero cuando empiezan a analizar todo lo que se está enseñando aquí, se dan cuenta que no es palabra de hombre, voz de Dios, no de hombre. Aclarado esto, proseguimos con lo que estábamos enseñando. Quedó una pregunta en el aire. ¿Qué piensa Dios de la idolatría? Les dije que Dios es Dios, ¿qué? Celoso.
Dios es Dios celoso. Les dije que uno de sus nombres en la Escritura es el Ganá. ¿Recuerdan qué significa Ganá con doble N? No. Celoso. Celoso. En el hebreo, Ganá significa celoso. Cuando está escrito, yo soy el Señor tu Dios, fuerte, ¿Y celoso? celoso. Dios es Dios celoso, no es un Dios. Quítate esa expresión de la boca. No es un Dios. Dios es el Dios. Dios es Dios celoso. Es porque Él es celoso. Él cela a sus hijos, así como dice la Escritura, con amor eterno te he amado. Escucha, con amor eterno ¿qué? Te he amado, Marcos. Dios te ha amado con amor eterno, pero también Dios te ha celado con celo eterno. ¿Ustedes creen que Él comparte su gloria con alguien? No. Está escrito, yo soy Dios celoso, no comparto mi gloria con nadie. Con nadie. ¿Entienden la seriedad de tratar o de intentar arrebatarle honra o gloria a Dios? Con las cosas creadas, las que se ven y las que no se ven. Es algo muy serio. Para muchos no implica problema, para muchos es algo irrelevante, ¿no? ¿Cuál es el problema? Decía un pastor, cuando le cuestionaron acerca de sus prácticas idolátricas, sobre todo en estos tiempos. Hermano, ¿por qué si el hermano está enseñando que eso es malo? ¿Por qué usted lo tiene en su casa? ¿Por qué usted lo hace? Si el hermano dice que eso no es bueno, si la Biblia dice esto y esto y esto, se lo cuestionaron. Y su respuesta fue, no me importa, no le voy a quitar la ilusión a mis hijos. Luego te digo quién fue. Aunque creo que ya lo sabes. No le voy a quitar la ilusión a mis hijos. Si mis hijos quieren un arbolito, quieren que adorne la casa, quieren que se los voy a dar porque no le voy a matar la ilusión a mis hijos. Para muchos es más importante darle gusto a la carne, darle gusto a la familia, darle gusto a los amigos, darle gusto a los demás, con tal de que los demás estén bien, que obedecer a Dios. No les importa quebrantar la ley de Dios, no les importa saber que Dios es Dios celoso, con tal de no matarles la ilusión a sus hijos, a sus nenes. Pues déjame decirte algo. Los ministros que piensan así se van al infierno. Esos ya tienen el infierno garantizado. Pero están arrastrando a sus hijos también. Estoy hablando de un pastor, ¿eh? Estoy hablando de gente que se supone debería de enseñar que esas cosas, que la idolatría, el paganismo, es traición a Dios. Porque Dios es Dios celoso. Él prohíbe la idolatría con todo rigor, con toda severidad. No me meteré en puntos de que sí, el arbolito, que el Sancho Claus, que los reyes, que la coronita. Un día le dije a un pastor, porque pasé frente a su casa y me dolió por la persona que era. Ya no está. Ese hombre por años a mí me instruyó, pero siempre en esta época adornada su casa, lucecitas, una coronota ahí en su puerta. Como si no supieran esa corona qué significa. La adoración al sol, por si no lo sabían, al dios sol, a Saturno.
Pero ¿qué dicen? ¿Qué tiene de malo? Es que para ti todo es malo. El problema es que no es para mí todo malo. El problema es que para Dios todo eso no es bueno. Pero si tú tratas de hablar con esa gente que se supone debería estar enseñando la palabra de Dios, pero son los que practican todas esas aberraciones, entonces el problema es serio, Kazan. Porque si así decimos, hay un dicho en el ambiente evangélico, si la cabeza anda mal, el cuerpo anda mal. Si la cabeza es una cabeza de víbora, pues entonces el cuerpo y la cola son de víbora. Por eso muchas congregaciones andan como andan, hundidas en el paganismo, en la idolatría, en la traición contra Dios. Si nos metemos a analizar, escucha, analizar, y aún con sentido común y con la herramienta adecuada que es la Escritura, las prácticas que tienen los creyentes modernos, nos damos cuenta que los creyentes modernos, que se dicen evangélicos, que se dicen cristianos, que se dicen hijos de Dios, son más paganos, más idólatras y más traidores que los que no conocen de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque los de afuera están, ¿qué, Elliot? Totalmente vendados. Vendados. Están en el lazo del diablo. Aunque te diré, creyentes y no creyentes siguen en el lazo del diablo. Pero hay una diferencia. Los que conocen de Dios, los que se dicen cristianos, evangélicos, no tienen excusa porque Dios ya les quitó, ¿qué? Vendas. ¿Qué nos dijo ese pastor hace unos días? Que nos bateó ahí en la congregación, que cayó a Dios. ¿Qué nos dijo cuando estuvo aquí? Sí, que por él, cuando la gente empieza a decir, O sea, sí, a mí no me importa. no me importa, No me importa. eso lo ¿Y cumplo sí? con mi trabajo, dijo. Sí, es un asalariado. La mayoría de ministros hoy son asalariados, Marcos. No trabajan por las almas, trabajan por un sueldo. Por eso no les importa decir, enseñar y hacer lo que sea. Porque realmente jamás han dejado que sus ídolos, como el pueblo de Israel, que iba en el desierto durante 40 años, dijo el Señor, ¿y acaso me ofrecieron holocaustos esos 40 años, Marcos? ¿Acaso no sé, dijo el Señor, que llevaban el tabernáculo de su dios Renfam? Muchos todavía llevan el tabernáculo de Satanás. Cuando Dios los sacó de Egipto, no dejaron a sus dioses y los siguen trayendo aquí. Pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, todavía traen a sus dioses, como el pueblo de Israel, que traía el tabernáculo de su dios Renfam. Había dos tabernáculos, ¿sabías, Marcos? En el desierto. El tabernáculo que se conoce como el tabernáculo de Moisés, el que Dios le ordenó y le dio instrucciones a Moisés qué y cómo hacer, pero el pueblo llevaba el tabernáculo de Renfam. Ahí está en el libro de los Hechos. Búsquenlo. Ya les dije el libro. En el libro de los Hechos. Analícenlo. El libro de los Hechos está entre Génesis y Apocalipsis. ¿De acuerdo? Allí está en el libro de los Hechos. Son muchos capítulos. Hay muchos versículos que leer también.
Me permiten darse un bofetón a los hermanos para quitarles los Muchos sinvergüenzas. capítulos y muchos versículos que le... Mire, Déjalo de Más tarea ex- como para dentro Más de un exacto, mes. dice, más es que si analizan esto, Mm. tiene sentido común, tiene lógica. Hoy no es diferente, dijo el Señor, siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Siempre me han hecho lo mismo, dijo el Señor. El pueblo de Israel llevaba su tabernáculo de Renfam, y así como levantaban o armaban el tabernáculo del Señor, también el pueblo hacía lo mismo con el de su Dios. Breve, hermano. Renfam era un dios egipcio. Sí, tienen diferentes nombres en las diferentes culturas. ¿Sí? Pero al final era Moloch, Balaam, Baal. Baal significa Señor mío. Ustedes sabían, por ejemplo, y esto va a explotar como bomba, que a Dios se le conoció en la antigüedad como Baal. A Dios se le decía Baal. A Dios se le decía Baal. Baali. Porque Baal o Baali significa mi Señor, Señor mío. Pero el problema aquí consistió en que los antiguos empezaron a degenerar ese nombre y lo empezaron a usar para referirse a sus dioses paganos. Sí, a imágenes. Por eso Dios prohibió, oiga bien, un nombre que Dios prohibió en la antigüedad que lo usaran para referirse a Él. Escucha bien, búscalo también. Está entre Génesis y Apocalipsis. Pero ahí viene en la escritura, cuando Dios le dijo a su pueblo, nunca más me llamarás Baali. Nunca más me llamarás Baal. Y muchos de ustedes están pensando, ay, qué bárbaro este hermano, ¿de dónde saca eso? Pues yo no lo estoy sacando, el Señor me lo está diciendo. Te lo está diciendo el Señor. A él le conocían como Baal. Pero cuando los antiguos empezaron a relacionarlo y a llamar así a sus dioses ajenos, Dios dijo, no quiero volver a escucharte que me llames así. Si has de usar ese nombre para referirte a tus dioses paganos. Hoy, los modernos todavía traen a sus dioses paganos. Pero Dios es celoso. ¿Dios qué es? Celoso. Imagínense nada más, ahí está en Éxodo 20. Ganá. Éxodo 20 y Deuteronomio 5 nos habla de que Dios es Dios celoso. Ahora, siguiente. Para él, la idolatría, el paganismo, significan fornicación y adulterio. Escucha. Pues de hecho la palabra carnaval, que ya ves todas las cosas que ocurren en Brasil. Carne y Satanás. Carne para el ídolo. Para Dios, la idolatría, el paganismo es fornicación y es adulterio espiritual para Dios. Cuando tú, llámate ministro u oveja, pastor, lo que tú digas que eres o crees que eres o que Dios te haya dicho que eres. Cuando tú practicas el paganismo,
y la idolatría, estás traicionando a Dios. Estás cometiendo fornicación y adulterio espiritual. Lee el libro de Jeremías capítulo 2 y capítulo 3. No lo tocaremos por cuestión de tiempo, pero si Dios nos permite, la próxima enseñanza hablaremos más a profundidad acerca de este detalle. Notarás que para Dios el adulterio, la fornicación son cosas muy, muy serias. Una persona que practica la idolatría, en cual sea de sus formas, y ya dijimos que idolatría es atribuirle más valor a las cosas creadas que al Creador. Recuerdan que uno de los motivos por los cuales Dios entregó al hombre a una mente reprobada fue por no darle a Dios lo que es de Dios. Por no glorificar a Dios. Por no glorificarlo como a Dios. Cuando tú le das valor, y no es tanto solo más valor, sino que le das valor a las cosas creadas antes que a Dios, tú estás cometiendo adulterio y fornicación espirituales. Dejo de tarea Jeremías capítulos 2 y 3, Oseas 2 y Ezequiel 16. Para que durante la semana analicen, escudriñen, disciernan, le digan a Dios en oración: Señor, quítame vendas. Quítame vendas. Es fácil decirle a Dios: Señor, quítale vendas a mis hermanos. Señor, quita vendas a tus almas. Pero será tan difícil decir: Señor, ¿qué? Quítame vendas. Quítame vendas. Que en tu oración siempre incluya: Señor, quítame vendas para revelar tu palabra. Aparta el velo. Devela tu luz, Señor, resplandor de tu gloria en mi vida. Cuando tú empieces a orar de la manera correcta, te empezarás a notar que Dios te empieza a quitar vendas. Empiezas a entender la palabra. No solamente ores a Dios: Señor, quítale vendas a tus hijos. Señor, quítale vendas a tus almas. Señor, quítale la venda a fulanita, menganita, perenganito, a sutanito. No. Dile: Señor, quítame vendas a mí. Porque si quieres que la palabra de Dios se haga real en tu vida, entonces tienes que es necesario que Dios te quite esas vendas. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Analízalo, escudriñalo, dile a Dios: Señor, despierta, abre, aviva y aumenta los sentidos espirituales que emanan de ti en mí. Eso es el pensar y el sentir suyos. Cuando Dios empieza a quitar de ti tus sentimientos y tus emociones humanas, y Él empieza a incrustar en ti sus sentimientos y sus
emociones espirituales. Es cuando la palabra de Dios empieza a ser real a tu espíritu. Y cuando esa palabra se hace real a tu espíritu, entonces es cuando tú empiezas a vivir conforme a la voluntad de Dios. No antes. Es cuando la palabra de Dios es tu guianza, es tu enseñanza. Ya no te dejas engañar por fulanos como yo, que mezclan historias. Me estoy explicando. Analicen el punto. Porque dicen, no, este hermano. Por eso es importante pedirle a Dios que despierte, que avive, que abra y que aumente los sentidos espirituales, pero los que emanan de Dios, los que emanan de Él. ¿De acuerdo? Espero que la semana que entra no digas que Moisés hizo que se abriera el Jordán y Josué el mar. ¡Gloria al Señor! Pero saben, eso, si fue un error o no, eso ustedes nunca lo sabrán. ¿De acuerdo? De acuerdo. Lo que yo sí sé es que esto marcará a alguien. Esto ya no se nos va a olvidar. ¿Me explico? Aquí no se trata de señalar o condenar a nadie de que, ay, que el hermano no sabe, que el hermano, sino que tú aprendas, que la gente aprenda, que las almas escuchen y aprendan. No solamente que sean oidores, ¿qué? Olvidadizos. ¿Tiene sentido esa palabra de oidores olvidadizos? ¿Tiene sentido la palabra cuando habla de que de un espejo? Que el hombre natural, ¿no dice así? El hombre natural, o sea, no habla del hombre espiritual. Dice el hombre, ¿qué? Natural. Y Pablo le dijo también a los creyentes, dijo, el hombre natural no discierne las cosas de Dios, porque para él son locura, pero el espiritual entiende y discierne todas las cosas, aún las naturales. Y Santiago dijo, el hombre natural percibe las cosas naturales. Se ve en un espejo y se voltea y ¿qué? Se olvida su imagen. Olvida cómo era. Pero eso lo dijo, es que ya no te creo, hermano. Voy a buscar. Escudriñenlo. Es que ya no sé si fue Y Santiago o fue Pedro. Pablo dijo, el hombre espiritual discierne todas las cosas. El espiritual. La diferencia está en que tú eres natural o eres espiritual. Mira, no lo sé, pero voy a leer desde Génesis hasta Apocalipsis. Es que esto también hace a que leamos la escritura. Claro. O sea, nos obliga, o sea, no por el error o por la haya sido error o una intención para que hiciera como lo que mencionabas tú y el hermano Marcos, de que lo que hacía este hermano. Con esa intención. Despertar el sentido espiritual, porque si realmente somos personas que no leemos la escritura, pues cualquier cosa que nos digan nos la vamos a comer. Pero si eso despierta a que, a ver, no, el hermano se equivocó o fue intencional para que nos obligue a leer la Biblia, o sea, leer la escritura, esa es la intención. O sea, haya sido error o algo intencionado, nos tiene que despertar a nosotros la ansiedad por leer la escritura. Porque realmente ahora en estos tiempos ya la gente ya no lee, solo se queda con lo que el ministro les dice, porque nos da flojera leer. Vamos a tener que buscar la cucharita. Sí. El amigo Google. Dice la hermana Lulín que el amigo Google. Yo pienso que eso debe despertar el deseo de leer la escritura. Amor por la palabra. Está en el acierto, pero para confirmar, hermano dijo que así, interesante, a ver dónde está eso.
uy, hasta puedes encontrar datos. Dios te puede dar más profundidad de la palabra, exactamente. Claro. Te enriquece, ajá, y tú aprendes, porque tal vez tú no puedas darnos la perspectiva grande por el tiempo, pero si nosotros leemos la escritura, sacamos todavía más información confirmando lo que ya nos enseña. Confirmando Ajá. lo que Dios... Tomando como referencia lo que por ahí alguien gritó desde cierta distancia, que del Google, quiero hacer una breve referencia, así rápido, porque ya sé El que... amigo Google, pero hay que compararlo con la Biblia, no se lo quieren con eso. Ah, bueno. Lo aclaro. Quiero decirles algo. Hoy con la tecnología hay muchas facilidades para los holgazanes como nosotros que no leemos la escritura como debiéramos. Bajen, instalen una aplicación de Biblia con audio. Para aquellos que dicen, es que no tengo tiempo, tengo demasiado trabajo y no tengo tiempo para leer la Biblia. Ah, bueno, pues prográmala en tu teléfono, vincúlala con una bocinita por ahí o cuélgate o ponte los audífonos, no sé, y escúchala mientras trabajas. Digo, Mientras... ¿más fácil? Más fácil, digo. ¿Más claro? Ni el agua potable, ¿o sí? No hay agua ahorita. ¿Tienes flojera? ¿No tienes tiempo? Pues entonces, repito, instala una aplicación de Biblia que tenga audio. Hay muchas aplicaciones de Biblia que tienen audio y que puedes escuchar mientras trabajas. ¿Me estoy explicando? Para que no haya excusa. Mira, en el día que Dios nos juzgue, hasta la tecnología nos va a reprochar, que no la usamos. Y Sí, recordando porque que la Él tecnología Él la inspiró. Él nos dirá que te di herramientas. Exacto. Te di herramientas. Las herramientas, ¿qué? Adecuadas. Las herramientas adecuadas. Hermano, bueno, vamos a invitar a la hermana Ludín para que despida la reunión. Estoy contento, estoy gozoso porque sé que por ahí alguien aprendió algo. Nos aquí, amado Padre, nos aquí, amado Hijo Jesús, nos aquí, amado Espíritu Santo de Dios. Señor, queremos agradecerte por tu palabra dada, Señor, que se ha incrustado en los corazones y quitando toda venda de tu pueblo, así como el que no lo es también, Señor. Y como decía tu Hijo, Señor, inquieta a tu pueblo, a la lectura de tu palabra, Señor, al entendimiento, no solamente a la lectura, sino que al entendimiento y aprender día a día de ti, como dice tu palabra, que tus escrituras eres tú mismo, amado Señor. Gracias por todo lo que permitiste hacer este día y el resto de las horas lo depositamos en tus manos. Gracias, amado Padre, amado Hijo, amado Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y recuerden, escudriñen las escrituras, analícenlas, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que testifican de Él. La paz de Dios sea con todos ustedes.